Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad, donde exploramos temas de interés regional y global desde una perspectiva crítica y analítica. Hoy vamos a conversar sobre un tema de suma importancia para Guatemala, pero también para la región centroamericana, que es el reciente triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en México. Y este evento, como no puede ser de otra manera, marca un hito en la historia del país, al ser la primera presidenta de México y con una continuidad del proyecto político de Manuel López Obrador a través del partido Morena. Nuestro invitado especial, Gerardo Garibay, es experto en temas sociopolíticos de América Latina, nos va a ayudar a entender mejor las implicaciones de esa elección y sobre todo, pues, qué significa para el futuro de México, tanto en el ámbito interno como también con las relaciones de países vecinos, entiéndase también Guatemala, ¿no? Nos proponemos entonces analizar algunos elementos de impacto que se presentan en las políticas públicas, económicas y relaciones exteriores de este país vecino. Y antes de darte la palabra, Gerardo, me gustaría presentarte. Gerardo es consultor y analista político, es doctor en Derecho, con 20 años de trayectoria profesional, principalmente como escritor, profesor de nivel superior, director académico, asesor parlamentario y además consultor. Es autor de 4 libros y más de 600 artículos publicados en diversos países. Su nuevo libro es La forma del futuro del metaverso y los macrodatos, a la civilización de la soledad y las nuevas lealtades. Gerardo Garibay, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gran saludo a ti y a todo el auditorio o el auditorio. Muy bien, Gerardo. Pues bueno, como lo anuncié previamente en la presentación, nuestra idea es que en este podcast, pues bueno, dialoguemos en torno a lo que ya pasa por México, a esta transición que se viene dando del gobierno de AMLO al nuevo que toma Claudia. Y entonces me gustaría plantearte la primera pregunta. ¿Cómo interpretarías el triunfo de Claudia Sheinbaum en el contexto político actual de México? Y sobre todo, si crees que representa para el país una elección histórica como algunos medios han intentado presentarlo. Yo te diría que sí es una elección histórica. Ojo, no todo lo histórico es bueno. O sea, también la peste fue histórica, las hordas de Gengis Khan fueron históricas y toda proporción guardada en ese mismo sentido. La elección de este año ha sido histórica. ¿Por qué? Porque es la consolidación de un nuevo régimen autoritario y el fracaso del proceso de transición democrática que habíamos vivido en el medio siglo anterior. O sea, sí tenemos que ser muy claros y decir, es que esta no fue una elección normal. No solo por el porcentaje de votos con el que gana Claudia, que es 57%, sino por todo el resultado down ticket, es decir, gobernadores, Congreso, alcaldías. Estamos básicamente en lo que es ya un país de partido dominante, camino a ser casi partido único. ¿Por qué? Pues porque el oficialismo tiene la mayoría para reformar la Constitución como le venga en gana, y ya lo está haciendo. Tiene controlados casi todos los gobiernos estatales, tiene controlados casi todos los congresos locales, es decir, no solo es que ganas la presidencia, es que tienes un control prácticamente absoluto del resto del mapa político, no tienes una oposición sólida enfrente. O sea, eso hay que decirlo. A la oposición está haciendo agua por todos lados. Se les han ido un montón de personas. Ayer, antes del que será semana anterior, para cuando ustedes estén viendo esto, una nueva diputada federal del PRI se va a Morena y la oposición sigue choqueada. Y habrá que ver si logran reconstruirse, que si quieres lo platicamos ahorita más adelante, pero de momento el escenario es un escenario de control prácticamente absoluto del nuevo régimen. Ahora falta ver qué colores y qué tonos va a asumir ese nuevo régimen. O sea, sí es un panorama por lo menos interesante en términos de análisis
político y bueno, concuerdo contigo, ¿no? Es decir, es una elección, si bien histórica en México, no por ello no hay que tener como pues, precaución, estar atentos. Y además de esto, me gustaría saber qué piensas respecto a la continuidad de alguna manera que va a presentar Claudia Sheinbaum en su candidatura, bueno, en esta elección, ya que su propuesta, pues por obvias razones, ¿no? Sigue la línea de Manuel López Obrador. ¿Cuáles crees que serán las principales políticas de continuidad y en qué áreas podríamos posiblemente ver algunos cambios? La gran política, la política central, que transversal, que sustenta todo lo demás, esa va a seguir. Y esa es una política de concentración del poder. Concentrar todo el poder posible en la capital, concentrar todo el poder posible en el poder ejecutivo, dentro del poder ejecutivo, concentrar todo el poder posible en la oficina de la presidencia. Eso va a continuar y ya se ha visto reflejado en las iniciativas, la reforma judicial con su legislación secundaria que se aprobó en estos últimos días y nuevas reformas para eliminar organismos autónomos, etcétera. Eso va a continuar. O sea, el núcleo del régimen, que es la consolidación de un solo nodo de poder político que controle todo lo demás, eso sigue. ¿Qué es lo que puede cambiar y que se ha ido incluso matizando en estas semanas? Ciertos detalles, pudiéramos decir, accesorios. Por ejemplo, pues Claudia sí habla inglés, López Obrador no hablaba inglés. Claudia probablemente va a tener un papel internacional un poquito más activo que el que tenía Andrés Manuel López Obrador. Claudia es ideológicamente mucho más de izquierdas que el propio López Obrador. En ese sentido sí podremos ver una diferencia de matices y el otro gran elemento es el triunfo de Donald Trump con carro completo, con el anuncio de que Marco Rubio será el secretario de Estado, con el anuncio de un zar de la frontera que también conoce muy bien a México y la propia amenaza de Trump de que o México pone en orden su frontera y México hace la tarea o vienen aranceles. Eso también va a impulsar el gobierno de Claudia. No sabemos hasta qué punto para ceder y para ajustarse a las exigencias de Estados Unidos, particularmente en materia de la frontera. O sea, sí se viene un panorama, bueno, pues no sé si decir más complejo, aunque lo creo, y o sea, la lectura que haces, Gerardo, sobre la postura política o ideológica que maneja Claudia, bueno, pues de alguna forma ya advierte, ¿no? Cuáles serán posiblemente las decisiones que se tomen en este nuevo gobierno, que son un poco más, bueno, pues preocupantes, por llamarlo de alguna forma. Y es que dijiste algo que me llama la atención. Si habláramos de oposición eh, para el partido de Morena, digamos que tal vez el PAN o PRI no suponen, digamos, una oposición fuerte y por tanto esos elementos propios de la democracia que existan pesos o contrapesos, que existan pues limitación al poder como se pensaría, diría Montesquieu, ¿no? Solo el poder limita el poder. Parecería que en México esto no se va a presentar. Desde tu perspectiva, Gerardo, ¿qué impacto podría tener la administración de Sheinbaum en el elemento económico, ¿no? En México, especialmente en términos, no sé, de inversión, desarrollo social, comercio, porque es probable que se mantenga, no sé, te pregunto, el enfoque que ya ha desarrollado López Obrador o se vuelva un poco más intervencionista a propósito de lo que también, como mencionas, acaba de ocurrir en Estados Unidos con la elección de Trump. Mira, de respecto a la oposición, es muy importante señalar que en México, por como está la ley electoral, no es viable crear nuevos partidos. O sea, sí se puede, si hay un camino jurídico para crear nuevos partidos, pero esos nuevos partidos compiten en tal desventaja de circunstancias que desaparecen a la primera elección. De todos los partidos que se han creado en el último cuarto de siglo en México, solo uno permanece, que es Morena, por López Obrador, que es un fenómeno fuera de serie. Entonces, ¿qué implica? Que lo que queda de oposición son los que ya están. Ujú. Dentro de los que ya están, el PRI está metido en una crisis
existencial de la que va a ser bien complicado que salga. Y el PAN ahorita acaba de pasar una elección de dirigente nacional y habrá que ver cómo opera su nuevo dirigente nacional, Jorge Romero, a ver si logra relanzar al partido o no, pero el PAN también está, digamos, en su última chance de aquí al 2027 para recuperarse y para tomar aire y relanzarse. Ahora, respecto al tema económico, hay dos impulsos. Va a haber dos impulsos que van a estar jalando a la administración Sheinbaum en dos direcciones distintas. Por una parte, vas a tener el impulso de ser más intervencionista, de ser más socialista, digamos, cobrando más impuestos, regalando más dinero, incluso buscando cómo poner a funcionar la maquinita de imprimir billetes, porque al final del día todo el mundo en México, la política consiste en ofrecer becas y apoyos. Entonces, ahorita Sheinbaum está ofreciendo más becas y más apoyos y de algún lado tienen que salir y no hay dinero, ya no hay dinero para sostener ese gasto social. Ya no digamos a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo, ¿no? En 2027, 2028, que significa que tiene que haber una reforma fiscal. Y una reforma fiscal, digamos, un poquito más sensata implicaría gravar el consumo y reducir el impuesto sobre la renta. Pero eso no es políticamente bien visto. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es a Sheinbaum cediendo un poquito a la tentación de ser más intervencionista y correrse hacia la izquierda. Pero, por el otro lado, tienes la presión de Estados Unidos, tienes la renegociación del Tratado de Libre Comercio en 2026, tienes el Mundial de Fútbol compartido con Norteamérica en 2026, que también no es solo una pelotita, es una señal geopolítica y es una señal de integración económica. Y tienes el hecho de que no... Bueno, se va a oír muy raro, amigos venezolanos que escuchen esto, no se vayan a ofender, pero hay países donde te puedes dar el lujo de ser un poquito más inepto al gobernar. Y Venezuela, a finales de los 90, principios de los 2000, era uno de esos países. Venezuela tiene tanto petróleo que podía ser un inepto para administrarlo y aún así, con toda la inercia que venía de la administración anterior de PDVSA, a Chávez le alcanzó 7, 8 años para mantener ese tren de crecimiento y ganar sus elecciones antes de que ya colapsara y le tocara el colapso a Maduro. México no tiene esa ventaja. México no es un país petrolero. México fue un país petrolero o quiso llegar a ser un país petrolero en ciertos momentos del siglo XX. Ya no lo es. México sí produce petróleo, pero produce cada vez menos. Ya nos acabamos el petróleo que había, digamos, en tierra en México. Lo que queda es petróleo de aguas profundas que no se puede explorar y menos aún sacar con dinero del gobierno porque no hay dinero que alcance. ¿Qué significa esto? Pues que Sheinbaum no va a tener esa ventaja, entre comillas, que tuvo Chávez de utilizar una fuente de una materia prima para financiarse. A diferencia de las economías del resto de América Latina, quizá con la excepción de Panamá, que son economías del siglo XIX, incluso Argentina, Brasil, Chile, siguen siendo economías del siglo XIX que dependen de materias primas, particularmente el cobre, la madera y el propio petróleo. México, toda su economía, o prácticamente toda su economía, depende de manufacturas, de productos terminados y de exportaciones y logística. ¿Qué significa esto? Que para mantener funcionando la economía mexicana no basta con sacar petróleo de la tierra y enviarlo a Estados Unidos, como hacía Chávez. Necesitas que se mantenga razonablemente funcional la cadena productiva. Y ello implica que no puedes darte el lujo de hacer tantas tonterías. No puedes, o sea, Sheinbaum no se va a poder dar el lujo de salir a las calles a decir como Hugo Chávez, exprópiese, exprópiese. O si lo hace, el país se le cae, se le colapsa no 3 años después, sino se le colapsa 3 minutos después. Y vas a tener a Estados Unidos presionando y presionando y presionando a México para que no colapse. ¿Por qué? Porque las cadenas productivas están muy integradas. A estas alturas es nostalgia nacionalista hablar de economía mexicana y economía estadounidense. Realmente son la misma. Somos una sola economía. Están tan entrelazadas que México no se puede dar el lujo de pelearse con Estados Unidos y Estados Unidos no se puede dar el lujo de pelearse con México. ¿Qué implica esto para Sheinbaum? Que va a tener la tentación de intervenir más
y de descomponer más la economía, pero al mismo tiempo no va a poder hacerlo sin que se le caiga la economía y sin que se le caiga, por lo tanto, la recaudación de impuestos. Sí, y creo que bueno, lo que mencionas digamos, la propuesta económica o cómo se va a desarrollar México dentro de los próximos 6 años, en términos de lo que ya produce y lo que, como tú mencionas, Gerardo, no se puede de alguna manera jugar la oportunidad o su desarrollo económico de lo que pues ha venido logrando por una política o por una ideología que pueda ver afectada a los mismos mexicanos, porque bueno, como tú decías, la manufactura mexicana o su economía desarrollada en torno al petróleo, la energía, la minería, bueno, pues es un factor significativo para el desarrollo de los mismos mexicanos, ¿no? Que me lleva a una pregunta que es obligatoria y por el contexto en el que vivimos aquí en Guatemala, por el presidente que tenemos que toma posesión en enero, Bernardo Arévalo, promovió una narrativa de justicia social, de defensa de los derechos de los sectores menos privilegiados y utilizaba términos que eran, pues, eso, encantadores, que eran una narrativa un tanto más demagógica y que, bueno, terminó teniendo éxito, ¿no? A mi juicio, considero que Claudia, bueno, pues también no solo hace uso de este tipo de estrategias de comunicación, sino que es factible que le pase factura en el supuesto caso que no se hagan las tareas como se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo ves la posible evolución de esta narrativa y de su impacto en la sociedad mexicana para los próximos años? En estos momentos, la gente está contenta con Claudia. O sea, bueno, la gente está contenta con el régimen. Votaron con Claudia porque Obrador les dijo que votaran por ella. ¿Por qué está contenta la gente? La gente está contenta porque les están llegando los programas sociales, el dinero de los traspasos directos, particularmente la pensión de adultos mayores, las becas para los jóvenes y también porque la gente sigue muy enojada con los partidos de oposición, que fueron un gobierno, digamos, los partidos de la Ujú. transición, la gente todavía no los perdona. Entonces, mientras se mantengan esos dos elementos, el régimen, siempre y cuando no se le colapse completamente la economía, y por eso te digo que Claudia va a tener un incentivo de no volverse completamente bolivariana, la inercia le puede dar al régimen para mantener su popularidad de acá a 2027, 2028, incluso 2030, siempre y cuando les alcance el dinero para mantener los apoyos. La pregunta de los 64,000 pesos es si les va a alcanzar o no les va a alcanzar el dinero para mantener ese enlace. En caso de que no les alcance el dinero, entonces el régimen tendría que evolucionar su narrativa hacia un tema de radicalización retórica. O sea, sí envolverse en la bandera, condenar al imperialismo, incluso aunque en la práctica se sigan haciendo acuerdos con Estados Unidos, porque no se puede detener la relación comercial. Quizá por lo menos en el discurso sí pueda haber una posición un poquito más hostil para justificar los problemas y que con eso le permita al régimen ganar las elecciones del 2030. Creo que por ahí va a ir el tema o la jugada estratégica del régimen, apuntando a que si ganan 2030, pues ya prácticamente se vuelve un tema de que se van a quedar ahí 40, Inamovibles. 50 años. Preocupante. Preocupante porque, como dijiste tú, Gerardo, tenemos ejemplos bastante cercanos, ¿no? De este tipo de políticas, no solo intervencionistas que lo son, sino, bueno, que terminan eclosionando, colapsando y, bueno, pues esa narrativa, si bien es atractiva, porque pues hemos visto que funciona, por lo menos para asumirse en los cargos públicos, preocupante es, bueno, que van o cómo se va presentando esa actividad política en el transcurso del ejercicio del mismo. Y esto, de hecho, aquí en Guatemala, en sur de América, para algunos países, hay algunos observadores que temen la continuidad de Morena, que se les presenta ahora, porque podría consolidar un estilo de gobierno mucho más centralizado, mucho más autoritario, estatista o intervencionista,
Respecto a esto, ¿cuál es tu opinión y qué, no sé, señales deberíamos observar para evaluar el nivel de centralización del poder de una nueva administración? Es decir, creo que, no sé, en términos académicos ya tenemos la oportunidad de decir, o más bien de dibujar cuáles son las características de un gobierno intervencionista, de un gobierno centralizado, autoritario. Creo que muchos académicos ya lo han venido discutiendo, pero por, ¿por qué si tenemos esas señales, ¿no? Por qué no tomarlas en consideración? Y vuelve a ocurrir lo que se viene presentando. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en consideración? ¿Qué deberíamos observar allí? Bueno, lo primero que deberíamos observar y que ya está pasando es la reforma judicial. La reforma judicial no es... Hay un argumento en México, particularmente la oposición, es que la reforma judicial implica que los jueces respondan a consignas políticas en lugar de ser técnicos. A ver, los jueces siempre han respondido a consignas políticas. La Suprema Corte siempre ha sido un organismo político y no un organismo técnico. Eso de entrada. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora, en lugar de que el Poder Judicial fuera pues un poquito de los políticos de acá y un poquito de los políticos de allá y un poquito de los políticos de acullá, y que hubiera cierto equilibrio, pues ahora todo el Poder Judicial va a ser de un solo bloque político. Entonces, esa es una señal de centralización enorme. Y pues ya la tenemos aquí, ¿no? Digo, la primera elección judicial será a mediados del próximo año. Se va a renovar completamente la Suprema Corte. La Suprema Corte va a estar completamente controlada por el régimen. Ya no es solo que esté sometida a intereses políticos. La Corte siempre estuvo sometida a intereses políticos. Es que va a estar sometida a un solo grupo de intereses políticos. La siguiente señal, el Banco de México. El Banco de México, conforme se vaya volviendo menos autónomo, ya sea en los hechos o incluso a través de una reforma, va a ser la siguiente señal de una hipercentralización. Pero por lo demás te diría que el proyecto federal en México está agonizando. Y no empezó a morir con López Obrador. El proyecto federal en México empezó a morir en la época de Felipe Calderón. Se aceleró su enfermedad, digamos, con Peña Nieto, y luego López Obrador vino a darle la puntilla. ¿Por qué? Porque hay una visión de que todo se tiene que resolver desde el centro, incluso entre los opositores. O sea, con temas como, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales. Ya se habla de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. El irle quitando espacios de legislación a los estados han sido temas que no solo vienen del régimen, sino también la oposición los ha aprobado. La reforma espantosa y lamentable electoral del 2014 que destruyó al IFE para sustituirlo por el INE y que mató a los institutos electorales de los estados, no la aprobó el régimen, la aprobó la oposición. ¿Por qué? Porque hay una idea de que las cosas se resuelven más fácil si se resuelven desde el centro del país. Y eso está en marcha. Ahora, ¿todos los estados centralistas fracasan? Pues no, no necesariamente, ¿no? Chile, el país económicamente más desarrollado, pues ha sido un país centralista prácticamente toda su historia. Tuvieron su primera elección de gobernadores hace 5 años. Pero, o sea, quizá nos funcione, ¿no? Pero de que hay un movimiento hacia el control centralizado de la política, eso es evidente y te diría es irreversible, por lo menos en una generación. Interesante. Y ya para ir concluyendo, escuchándote, me surge la inquietud, ya que, pues no sé, quienes estamos en Guatemala, pero también en la región, que observamos lo que pasa en México. México es como el hermano mayor, ¿no? Digamos, de los países centroamericanos. Y sabemos que aquí en Guatemala el presidente electo es de una tendencia socialdemócrata que es afín al nuevo gobierno de Claudia. Y bueno, pues si vamos al sur, el gobierno de Colombia, Cuba, Nicaragua, etcétera, son gobiernos aliados contra los que podríamos llegar a inclusive a afirmar que encuentran una oposición con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tú decías antes, Gerardo, que México no se puede, pero Guatemala tampoco vaya, no se puede
digamos, chocar directamente contra Trump, dado que las repercusiones económicas, políticas, geopolíticas, migratorias inclusive podrían pasarle factura, ¿no? ¿Qué panorama esperar allí? ¿Qué podríamos, no sé, o deberíamos aprender aquí en Guatemala o tener en consideración? Porque bueno, el gobierno de Claudia acabará 2 años después del gobierno actual de Guatemala, pero ¿qué tomar en consideración para esos próximos años a propósito del Mundial que se comparte con 3 países y que, como mencionas, no es darle a la pelota, tiene muchas implicaciones de por medio, ¿no? Así es, mira, yo te diría que las cosas pueden cambiar muy drásticamente a nivel regional en los siguientes 8 o 9 meses. Viene particularmente el anuncio de que Marco Rubio va a ser secretario de Estado, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si viene una política estadounidense más proactiva respecto a Latinoamérica, pueden ocurrir cambios desde la raíz, porque están dadas las condiciones geopolíticas. Irán está semicolapsado, el régimen no le va a dar para defender su colonia en Latinoamérica, que se llama Venezuela. Rusia no puede defender su colonia en América, que se llama Cuba. China ya les dijo a los cubanos, a ver, déjense de tonterías y páguenos. El imperio chino está más preocupado ahorita por cobrar cuentas pendientes que por mantener colonias que está viendo que no le van a dar resultado. ¿Qué implica eso? Implica que hay una oportunidad, como no la había habido desde 1960, para un cambio radical en la organización de la región. ¿Qué implicaría ese cambio radical? La primera gran fecha clave es el 10 de enero, que es el cambio de poder en Venezuela. Sería un gran triunfo para el gobierno, el último triunfo, la salida para el gobierno de Biden, lograr que Maduro entregara el poder a Edmundo González. Y si no, pues llegando a Trump sería una gran manera de iniciar el gobierno, hacer una operación para que caiga Venezuela. Si cae el régimen de Maduro en Venezuela, Cuba pierde uno de sus últimos sustentos. El otro gran sustento es México, pero Estados Unidos puede presionar a México sin mayor problema para que le deje de mandar petróleo. Y ahí sí sería cuestión de tiempo, de semanas, de un par de meses, para que cayera Cuba. Si cae Cuba y cae Venezuela, Petro se queda solo y tendría que acabar pivotando hacia el centro o arriesgarse a ser irrelevante, a que lo aplasten en la siguiente elección colombiana. ¿Qué implica esto? Que para la izquierda el camino pues va a ser el que ya está empezando a poner Boric en Chile. Es decir, un viraje hacia una socialdemocracia más europea y menos cubana, y hacia allá se va a mover Lula, que Lula es un actor. Lula se puede volver, ¿no?, de izquierda, de derecha, centro, de arriba, de abajo, de acuerdo a lo que le convenga. Y la señal, pues también se va a entender, la va a entender Sheinbaum en México, la entenderá el próximo presidente de Guatemala y la tendrá que entender el resto de los gobiernos. Es decir, la izquierda del continente se va a tener que alinear más hacia el centro, porque pues también ya no van a tener quien los financie en temas ideológicamente más radicales, digamos. La influencia rusa va a erosionarse hasta casi desaparecer, y lo que va a quedar es la influencia china. Y la influencia china, más que una influencia ideológica, es una influencia económica. Lo que a China le interesa es que los 120 mil millones de dólares que ha prestado a Latinoamérica se los paguen. Y Claro. para que se los paguen, necesitan que haya una economía mínimamente funcional, que fue lo que le dijeron los chinos a los cubanos hace un par de semanas. Y esa influencia pues va a ser relativamente positiva, por lo menos en términos económicos, para los gobiernos de izquierda de la región. Pues Gerardo, qué interesante bueno, pues no sé, cómo nos dibujas el panorama o cómo se presentará para el próximo año 2025. Creo que no nos vamos a aburrir por eso, ¿eh? Por lo menos discusiones tendremos no solo para el caso de México, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, como lo decías, Brasil, que es otro caso supremamente interesante.
Entonces, pues yo la verdad que te agradezco. Finalmente me gustaría como solicitarte, no sé, qué espacios podríamos llegar a consultar para informarnos respecto a lo que ocurre en el país vecino. Ya sabes que ¿no? Se presenta demasiada información, pero mucha de esta tiene este tipo de sesgos, de elementos que son un poco complejos de creer. Bueno, pues digo, de entrada nadie vende pan duro, pues los invito a que le echen un ojo a mi sitio web, garibaycamarena.com, ahí publico cada semana la perspectiva, que normalmente estamos enfocados en México, aunque también se tratan temas internacionales. Mi recomendación es, para enterarse qué está pasando en México, leer un poquito de todo, y particularmente, más que leer las noticias del día a día, estar atentos a los canarios en la mina, digamos. ¿Cuáles son los canarios en la mina? La relación con Estados Unidos, la autonomía del Banco de México y el qué vaya a resultar con este tema del Poder Judicial. Esos son los tres grandes elementos, porque en México pasan muchas cosas todos los días, hay mucho ruido todos los días, pero la gran mayoría de ese ruido acaba volviéndose irrelevante. Si se ponen a seguir, por ejemplo, las conferencias diarias de Claudia Sheinbaum, Sí. se van a poner una aburrida, y al final del día mucho de lo que se dice acaba no ocurriendo, por lo menos no ocurriendo de tal modo. Del mismo modo, si cae uno en seguirle la narrativa histérica a ciertos opositores, pues va a pensar uno que se va a caer el cielo todos los días y eso tampoco es necesariamente cierto. Entonces, mi recomendación es estar enfocados en temas clave y Banco de México, reforma judicial, relación con Estados Unidos, relación con la industria energética y con la inversión energética privada en temas energéticos, y a partir de ahí podrán irse dando una idea de hacia dónde va caminando el país. Excelente, Gerardo. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. A Gerardo Enrique Garibay, doctor en Derecho, seguramente te estaremos molestando más adelante para, bueno, para un nuevo análisis, una nueva lectura de lo que se presenta no solo en el país vecino, sino en términos regionales o geopolíticos. Creo que está bastante bien tener bueno, pues una visión un tanto más alimentada, por decirlo de alguna forma. Así que Gerardo, nuevamente te agradecemos mucho y muchas gracias a los que nos están escuchando. Pueden seguir nuestras redes sociales, escuchar los diferentes podcasts que venimos produciendo y además leer los blogs que vamos publicando de forma semanal. Muchas gracias Gerardo, hasta la próxima. Hasta la próxima, muy buen día.